Agárrense, porque Subterráneo inicia con este episodio una nueva etapa, una etapa de verdadera investigación seria y profunda. Y vamos a arrancar con la increíble y desquiciada historia de Courtney Love. Ustedes creen que conocen a Courtney Love, pero van a alucinar con lo que fui descubriendo a lo largo de esta exhaustiva investigación. Porque aquí no vamos a hablar de un escándalo puntual, vamos a hablar de una mujer cuya normalidad era el escándalo. Una mujer que fue odiada por muchos, pero al mismo tiempo amada por un sector que vio en su vida la inspiración para afrontar pruebas de fuego que habrían inspirado a muchos a darse de baja de la existencia, justo como muchas personas a su alrededor lo hicieron. Vamos a hablar de un torbellino, de una mujer incómoda, pero al mismo tiempo de una mujer que se empoderaba precisamente a través de la incomodidad que generaba en las personas que la rodeaban. Una mujer que en el desquiciante juego de máscaras que rige al mundo del espectáculo, decidió jugar con su rostro auténtico y con toda la violencia, la furia y la incómoda originalidad que ese rostro implicaba. Prepárense, porque durante 3 episodios vamos a recorrer la vida de una de las más grandes villanas del mundo del cine y la música del siglo XX. Una mujer acusada de matar a uno de los músicos más importantes de su generación, acusada de violentar a propios y extraños, acusada de ser una cazafortunas, una promiscua, una drogadicta, una alcohólica y una mala madre. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Lo averiguaremos entrando de lleno en la vida y obra de The Girl with the Most Cake, la inigualable Courtney Love. El 21 de septiembre de 1991, una joven compositora llamada Mary Lou Lord conoció a un músico poco popular pero interesante llamado Kurt Cobain. Ella tenía 26 y él 24. Días atrás, un amigo de Mary Lou le había dado en secreto una copia del nuevo disco de la banda de Kurt. El nombre de la banda era Nirvana y el nombre de su nuevo disco, Nevermind. Mary Lou fue una de las primeras personas en el mundo que escuchó la poderosa batería de Dave Grohl y el inolvidable riff de Cobain en Smells Like Teen Spirit. Y cuando escuchó aquello, supo, como todos los que escuchamos eso en 1991, que Nirvana iba a cambiar por completo el panorama musical del mundo. Mary Lou pasó un mes escuchando aquella cinta que no podía compartir con nadie en su Walkman, completamente alucinada por lo que estaba por venir, hasta que su amigo Dave Gazowski, el DJ que le había dado aquel cassette, la invitó a un concierto en The Rat, un legendario club de Boston, para escuchar a los Melvins, una de las bandas favoritas de Kurt. Cuando el show terminó, Mary volteó a la entrada y vio que los de seguridad estaban peleando con 3 jóvenes ligeramente borrachos a los que les negaban la entrada al club, porque básicamente no estaban en la lista de invitados, a pesar de que ellos decían estarlo. En ese momento, Mary escuchó que uno de ellos gritaba: «¡Somos Nirvana! ¡Tenemos que estar en la lista!». Mary conocía al hombre encargado de la seguridad y después de hablar un rato con él, lo convenció de que esos 3 chicos sucios formaban parte de una banda importante, logrando con esto que eventualmente los dejaran pasar a pesar de que el show de los Melvins ya había terminado. Mary amaba la música de Nirvana, pero no sabía cómo se veían los integrantes de Nirvana, ya que solo había tenido contacto con ellos a través de la cinta que le había pasado su amigo DJ y a través del cassette de Bleach, el anterior álbum de la banda. Y cuando Kurt se acercó a darle las gracias por haber ayudado a que los dejaran pasar, Mary inicialmente pensó que aquel jovencito de 24 años, delgadísimo, de unos 74 metros de estatura y de aspecto frágil, era el roadie de la banda. Pero cuando le preguntó qué papel jugaba en Nirvana, aquel chico le respondió que él era el cantante. Y como podrán imaginar, el interés de Mary hacia ese joven flacucho de inmediato creció. De acuerdo con su propio testimonio, aquella noche fue una de las más mágicas de su vida. Ella y Kurt hablaron sobre música hasta que el sol salió y la química que tenían fue instantánea. Ahora, al terminar la noche, Kurt le dijo que al día siguiente tocaban en el mismo club en el que habían estado. E invitó a Mary Lou a que fuera. Mary aceptó y a partir de ahí arrancó un tórrido romance entre ella y el rockero. Ahora, aquí las fechas son muy importantes, porque esto que les estoy contando ocurrió el 23 de septiembre de 1991. Un día después, el 24 de septiembre, el disco Nevermind salió a la venta. Pero no fue sino hasta el 29 de septiembre del 91, 6 días después de esas 2 noches mágicas que Mary y Kurt habían tenido, que por primera vez apareció en MTV el videoclip de Smells Like Teen Spirit. Y menos de una semana después del estreno del video, el rockero anónimo del que Mary se había enamorado se había convertido en una de las personas más famosas sobre la faz de la Tierra. Mary Lou empezó a acompañar a Kurt a distintos shows después del estreno de Nevermind, pero algo raro ocurría.
Mary notaba a Kurt distante y a pesar de que la seguía invitando a los eventos, veía que de repente el teléfono sonaba y Kurt dejaba todo lo que estaba haciendo para hablar con una misteriosa persona que estaba del otro lado de la línea. Las llamadas, que podían durar horas, ocurrían a todas horas del día. Kurt dormía y si el teléfono sonaba a las 4 de la mañana, él se levantaba feliz para hablar hasta el amanecer. Mary no quería parecer una celosa de manual y pensaba que tal vez aquellas llamadas tenían que ver con la cada vez más apretada agenda de Kurt. Hasta que un día Dave Grohl, el baterista de la banda y actual cantante de los Foo Fighters, levantó el auricular, se giró hacia Kurt y le dijo, frente a Mary como si nada, contesta, es Courtney otra vez. Mary no sabía qué hacer, pero 2 semanas después de aquella llamada, en noviembre del 91, Mary estaba en su casa y vio una entrevista de Kurt que había salido en la televisión británica, donde el cantante revelaba que Courtney Love era el mejor sexo que había tenido jamás. Vamos, de la nada, Kurt, que había sido invitado junto con Nirvana para tocar en un programa juvenil de Channel 4, antes de empezar a tocar, agarró el micrófono y dijo, I want all the people in this room to know that Courtney Love, the lead singer of the sensational pop group Hole, is the best fuck in the world. Quiero que toda la gente en este lugar sepa que Courtney Love, la vocalista del sensacional grupo pop Hole, es la mejor follada del mundo. I'd like all of you people in this room to know that Courtney Love, the lead singer of the sensational pop group Hole, is the best fuck in the world. Mary había estado el día anterior con Kurt y su corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Quién carajos era esa tal Courtney Love y qué demonios era Hole? El odio de Mary hacia Courtney, a pesar de no conocerla de nada, fue inmediato. Y ese odio se apilaría junto a todos los odios y junto a todos los enemigos que Courtney Love ya había generado en ese momento. Ahora, mientras tanto, en Alemania, Courtney estaba a punto de subir al escenario de un festival para tocar con Hole, el sensacional grupo pop que Kurt había publicitado a los 4 vientos en la televisión británica, y alguien le informó lo que acababa de ocurrir. Courtney escuchó el mensaje de su amado y supo que la competencia se había desvanecido. Supo que ella era la reina del show y que Mary y todas las otras groupies de Kurt Cobain estaban acabadas. Sonrió y al subir al escenario le pidió a su banda que tocaran una canción que nunca habían tocado antes. Una canción llamada Doll Parts, que Courtney había escrito un par de semanas atrás en un frenesí creativo que tuvo en el baño de la casa de una amiga suya. La rockera se había sentado en el baño y al ver que su amiga había dejado un Sharpie en el lavabo mientras hacía sus necesidades fisiológicas, se inspiró y comenzó a escribir lo que se convertiría en la letra de la canción, y la escribió en su brazo izquierdo. Tiempo después de la muerte de Kurt, Courtney confesó que Doll Parts era una canción que ella había escrito poco antes de empezar a salir formalmente con Kurt. Una canción sobre un chico que se había ido a turear fuera de Estados Unidos, un chico con el que ella había estado acostándose y que había escuchado que también se estaba acostando en ese momento con otras 2 o 3 mujeres más. Y que esa canción era una forma de decirle, eres un pendejo si no me escoges. Y en esta canción te dejo todo el deseo y la furia y el amor que siento por ti. Courtney subió al escenario en Alemania después de haber escuchado la declaración pública de amor de Kurt y tocó ese himno de victoria y dolor por primera vez. Un himno que Kurt nunca escucharía y que curiosamente sería estrenado de forma masiva en el infame e hiperatacado álbum de Hole que salió el 12 de abril del 94, justo una semana después de la muerte de Kurt. Pero no nos adelantemos. En ese momento, Courtney no sabía que ese sería el destino de una de sus canciones más potentes. En ese momento, lo único que Courtney sabía es que era the best fuck in the world y que la vida, después de todo el dolor que ella había experimentado en su juventud, por primera vez parecía buena, por primera vez parecía pura y por primera vez parecía tener un futuro luminoso. En términos de cultura pop masiva, nadie sabía quién era Courtney en ese momento, pero mucha gente la conocía porque a sus 27 años de edad era una mujer que había hecho de todo. Una mujer que había vivido los mayores placeres y los mayores horrores, pero cuya vida había sido definida hasta ese momento casi en su totalidad por un profundo sentimiento de abandono emocional. Y sobre todo por un deseo de ser alguien en la vida. Pero su búsqueda no partía de obtener la fama por la fama. Su búsqueda tenía que ver con una extraña sensación de validación como ser humano. Y todo lo condenable que puede tener el comportamiento de Courtney, evidentemente como celebridad,
parte mayoritariamente de su necesidad por conquistar un lugar en el mundo. Y esa necesidad surge como una especie de respuesta a una infancia y a una adolescencia que le dejaron en claro que ni ella ni nadie tenían un lugar asegurado en el mundo. Una adolescencia caótica que le reveló a una edad mucho más temprana que a la mayoría de los seres humanos clase medieros, que todos en este maldito mundo estamos solos, que la única persona en la que podemos confiar es en nosotros mismos y que para ser alguien en la vida hay que pelear con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias. Y precisamente el carácter explosivo y escandaloso de la Courtney adulta fue el producto lógico de esos primeros años adolescentes que definieron por completo su espíritu de lucha vital, su desconfianza extrema en todo y todos y sobre todo su posicionamiento artístico de ella contra el mundo. Courtney viene de una familia históricamente disfuncional e históricamente vinculada a la creación artística a un nivel que parecería casi genético e inescapable. Todo arranca con Elsie Fox, la bisabuela de Courtney. Una mujer cubana que, al igual que su bisnieta, amaba escribir y que, al igual que su bisnieta, era una completa bala perdida, que salía de fiesta en los locos años 20 junto a su esposo Paul Fox, pero sobre todo junto a su sobrino Douglas Fairbanks. Sí, el legendario actor del Ladrón de Bagdad que se convirtió en una de las figuras más célebres de la era silente del cine estadounidense. Elsie pasaba sus días escribiendo guiones cinematográficos que a nadie le gustaban y fiesteando hasta más no poder. La madre de Courtney relató que un día Humphrey Bogart aventó a la bisabuela de Courtney a un lago porque estaba completamente fuera de control. Y al igual que Courtney, parecía no tener filtro alguno a la hora de hablar, recordándola más como una mala persona que como alguien sincero. Luego Elsie se embarazó y trató de abortar a su hija, pero como el embarazo estaba ya demasiado avanzado, no consiguió a nadie que le hiciera el procedimiento. Y al nacer Paula, que se convertiría en la abuela de Courtney, Elsie la abandonó en un orfanato sin el menor remordimiento. Y es ahí, en ese punto familiar, donde empieza la interminable cadena de resentimientos maternos con los que Courtney lidió directa e indirectamente toda su vida. En el orfanato nadie adoptaba a la pequeña Paula, así que familiares lejanos de Paula se enteraron que estaba ahí y la recogieron y la educaron hasta que un día la pequeña conoció a Elsie, su madre cubana, a los 5 años de edad. Décadas después, Paula recordaría ese momento como algo verdaderamente espeluznante. La frialdad de Elsie, la locura de sus ojos y su violencia eran totales. Y según las palabras de Paula, al ver a su madre y contemplar esa mirada helada repleta de odio, sintió que si la hubiera visto a solas y hubiera podido salir impune, en ese momento esa mujer que la observaba la habría matado sin dudarlo. Pero con toda su frialdad, Elsie tomó a la pequeña y poco a poco desde el odio asumió su rol de madre, insertando a la pequeña en una caótica vida nómada de excesos a través de Manhattan, Florida, Cuba, New Hampshire y finalmente Hollywood. Cuando Paula alcanzó la mayoría de edad, odiaba tanto a su madre que escapó de ella y no la volvió a ver hasta 40 años después. Ahora, lo bello de este asunto es que Paula Fox, al igual que su madre, amaba escribir. Y vació todo su dolor en una serie de novelas autobiográficas que muchos consideran extraordinarias. De hecho, el célebre novelista Jonathan Franzen declaró que Paula Fox era una escritora infinitamente superior a otros autores semiautobiográficos como Philip Roth o el premio Nobel Saul Bellow. Ahora, lo alucinante de todo esto es la forma en la que la misma historia se repite una y otra vez. Porque Paula se casó muy joven con un miembro del Mercury Theatre, de Orson Welles, que la violentaba intensamente. Pero en 1943 se divorció y se fue a vivir a una casa comunal que tenía la célebre coach actoral Stella Adler. Y en esa casa Paula conoció a un actor llamado Marlon Brando, con quien tuvo un breve romance. Y justo en esas fechas Paula quedó embarazada. Mucho se especula acerca de si Marlon Brando es el padre de Linda Carroll, la futura madre de Courtney Love, pero Paula nunca lo confirmó a pesar de que no había ninguna otra opción paterna disponible. Sobre todo una opción que coincidiera con su fecha de embarazo. Así que cada que vean la cara de Courtney, una pequeña porción de ella trae los genes de Marlon Brando. El punto es que Paula, la niña que había quedado traumatizada por el abandono de su madre de forma inexplicable a los 20 años de edad, tuvo a Linda y de inmediato repitió el patrón que la había traumatizado y la dio en adopción.
Eventualmente Paula tendría otros 2 hijos en matrimonios subsecuentes, pero su primogénita fue completamente abandonada a su suerte, del mismo modo en el que ella había sido abandonada años atrás. El mismo sentimiento que Paula había sentido hacia su madre lo transmitió de forma idéntica a su hija Linda, la hija de Paula y Marlon Brando. Y la madre de Courtney fue adoptada por un oftalmólogo llamado Jack Ricci y por su esposa Lowella, una pareja de origen italiano tremendamente conservadora y completamente aislada del mundo artístico que había rodeado a su madre y a su abuela. Y vamos, esto no sonaría mal si Jack y Lowella le hubieran dado una buena infancia, pero Linda había tenido aún peor suerte que su madre porque Jack, su padre adoptivo, no solamente era un alcohólico violento, sino que además abusaba de ella. Ahora, a pesar de su conservador núcleo familiar, Linda comenzó a juntarse con miembros importantes del movimiento cultural del Flower Power. Y en una fiesta conoció a Hank Harrison, un publicista que era gran amigo de Phil Lesh, quien años después se convertiría en miembro fundador de la legendaria banda The Grateful Dead. Linda se casó con Hank y a sus 20 años, espejeando la misma edad con la que su madre la había tenido a ella, Linda dio a luz a una niña de nombre Courtney Michelle Harrison. Sin embargo, pocos meses después del nacimiento de Courtney, Linda se separó de su marido alegando que el hombre la había drogado con LSD sin su consentimiento. Linda tendría 3 relaciones desastrosas hasta que finalmente, a sus 45 años, conocería al hombre con el que seguiría casada hasta el día de hoy. Un veterinario de nombre Tim Barrow. Y curiosamente, al igual que su madre y su abuela, Linda viviría también de la escritura, convirtiéndose en una afamada escritora, pero de libros de terapia familiar. Situación con la que Linda ironiza diciendo que es ridículo que alguien con su historial viva de dar terapia familiar, pero que al mismo tiempo vivió tantos horrores en carne propia que de ahí deriva precisamente su capacidad para aconsejar. Ahora, Linda fue todo menos una madre modelo para Courtney, que al igual que su madre, su abuela y su bisabuela, sufrió la maldición de maltrato y abandono que aparentemente recae en las primogénitas de su árbol genealógico. En palabras de su propia madre, la infancia de Courtney fue horrible. En uno de los libros que escribió sobre la relación con su hija, ella narró: fue una infancia trágica. No pude protegerla de todo lo que le ocurrió, sobre todo de los pensamientos que ella tenía dentro de su cabeza. Y la historia es tremenda, porque todo empezó cuando Linda decidió mudarse a Nueva Zelanda para alejarse lo más posible de su pasado. Courtney odiaba el campo y la idea de su madre de convertirse en una hippie cuidadora de ovejas. Los conflictos con su madre escalaron y ante la falta de una presencia materna que constantemente la ignoraba, Courtney comenzó a refugiarse en un mundo mental ficticio repleto de violencia. Para vengarse por la falta de atención que recibía, Courtney esporádicamente incendiaba objetos personales de su madre, la insultaba, le gritaba durante horas y el tiempo restante vivía en un mundo fantástico que ella había creado dentro de su cabeza. Un mundo que le fomentaba pesadillas horrendas de las cuales se despertaba gritando todos los días. Una de las anécdotas más delirantes de esa etapa fue cuando Courtney por primera vez volvió feliz de la escuela durante sus años de primaria. La escuela para Courtney era una pesadilla, pero su madre recuerda que un día volvió feliz porque por primera vez había logrado hacer una amiga. Al preguntarle por su amiga, Courtney dijo que era una niña sueca que había llegado de intercambio y durante semanas, todos los días, Courtney le describía a su madre su relación con aquella chica con todo lujo de detalle. Hasta que un buen día, la pequeña volvió triste porque su amiga se había vuelto malvada. Los días pasaron y la madre de Courtney comenzó a preocuparse porque la gran amiga de su hija había pasado de ser una chica de ensueño a una auténtica pesadilla con comportamientos violentos que atormentaban todos los días a la pequeña Courtney. Preocupada, Linda decidió ir a la escuela para hablar con la maestra de forma que pudieran encontrar una solución al problema. Pero para su sorpresa, cuando habló con la maestra descubrió que la niña sueca de intercambio no existía. No había una sola niña que cumpliera la descripción que Courtney había cuidadosamente elaborado en su cabeza durante semanas. Y la maestra le informó a Linda que Courtney pasaba todo el tiempo aislada del resto de sus compañeros. Varios psicólogos entraron en contacto con Courtney en esos años y uno de los diagnósticos recurrentes era que mostraba signos de autismo. La furia de Courtney y su aislamiento solo crecían al ver que su madre no tenía un segundo para ella y le dedicaba más tiempo a su nuevo marido, el periodista deportivo David Meneley, que para ese momento ya era el tercer matrimonio de su madre. Los celos y los ataques violentos de Courtney hicieron que su madre se hartara y la enviara de vuelta a Oregon para que fuera criada por su expadrastro, el segundo marido de Linda,
Frank Rodríguez, que había adoptado legalmente a Courtney cuando era pequeña. Pero Frank era un bueno para nada. Y deseoso de hacer algo con Courtney que le dejara dinero, la llevó para que audicionara en el Mickey Mouse Club a los 12 años de edad. La anécdota es importante porque ese fue el primer contacto que Courtney tuvo con el mundo del espectáculo. Y porque además el motivo de su rechazo en el Mickey Mouse Club no tuvo que ver con su talento para la actuación, que a todas luces lo tenía, sino porque a los jueces se les hizo extremadamente raro y perturbador, sobre todo, que una niña de 12 años interpretara en la audición un poema de la famosa poetisa Sylvia Plath, que después de intentar desvivirse tomando pastillas y luego lanzándose en su auto desde la carretera a un río, finalmente había terminado sus días con la cabeza dentro del horno de su departamento mientras sus hijos dormían plácidamente en las habitaciones que Sylvia había previamente sellado para que no se metiera el gas. Ese fue el primer momento verdaderamente Courtney Love de Courtney Love, y cada que lo recuerdo solo puedo imaginarme las caras de los productores del Mickey Mouse Club al ver a esa agradable niña de 12 años de edad recitar el poema Daddy de Sylvia Plath, que en su segunda estrofa dice lo siguiente: Papi, he tenido que matarte. Te moriste antes de que me diera tiempo, pesado como el mármol, bolsa llena de Dios. Y luego concluye: hay una estaca en tu negro y grasiento corazón y a la gente del pueblo nunca le gustaste. Bailan y patalean encima de ti. Siempre supieron que eras tú. Papi, papi, hijo de puta, estoy acabada. Vamos, Courtney siendo Courtney antes de ser Courtney, ¿no? El problema es que esa genialidad de la Courtney adolescente estaba también atravesada por un grave abandono familiar y por una rebeldía que pronto empezó a dar problemas, cuando a los 14 años fue arrestada por robar una tienda departamental de Portland y pasó varios meses internada en el Centro Correccional Hillcrest, un centro de menores en Salem, Oregon, donde según Courtney conoció por primera vez los discos de Patti Smith, de The Runaways y de The Pretenders, gracias a las recomendaciones de algunas de las chicas del centro correccional. Discos que eventualmente se convertirían en su principal catalizador intelectual para formar una banda. El problema es que su padre adoptivo ya no quería tener nada que ver con ella. Y Courtney pasó todo el 79 en diversas casas de acogida y centros correccionales hasta que en 1980, cuando Courtney cumplió 16 años, le pidió a su madre que emprendieran el proceso de emancipación. Y llegó a un acuerdo con ella en el que si le daba parte de su herencia en vida le prometía no volverla a molestar nunca más. Esto puede escucharse fácilmente desde la lejanía como un párrafo de Wikipedia, hasta que imaginamos estar en los zapatos de Courtney. En mi caso me queda claro que no, pero espero que ustedes tampoco hayan tenido que pasar por esa renuncia familiar tan pero tan intensa. No hay forma de que un niño o un adolescente logre desarrollar las suficientes herramientas sociales para abrirse paso en la jungla del mundo a los 16 años de edad. Sobre todo cuando durante esos 16 años todo mundo te ha convencido de que eres una basura que nadie desea tener cerca. Nunca en esos 16 años de existencia Courtney conoció el abrazo de una madre o de un padre. Lo bueno es que la emancipación de su madre colocó dinero en el bolsillo de una joven que deseaba escapar del mundo. Pero lo malo fue que, lejos de aislarse por completo, Courtney decidió usar ese dinero para convertirse en una especie de trotamundos extremo que buscó suerte en Irlanda, en Inglaterra, en San Francisco, Los Ángeles, Taiwán, Minneapolis, Japón, España y Alaska. Y en todos esos lugares, Courtney descubrió que lo único que podía ofrecerle de valor al mundo era su cuerpo de 16 años. Courtney comenzó a trabajar en strip clubs para sobrevivir, y a cada ciudad a la que llegaba localizaba de inmediato el lugar de striptease más grande y ofrecía sus servicios. Sin embargo, en ese proceso Courtney no estaba interesada en simplemente sobrevivir, ya que desde el primer momento en que, gracias a su estancia en la correccional, descubrió la música, decidió que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para ganarse un lugar en el competido mundo del espectáculo. Y cuando el pequeño fondo de emancipación se acabó en el 81, después de 3 años de haberlo usado de forma intensiva, Courtney empezó a ver su carrera como stripper de forma más profesional. Courtney declaró: no quería robar coches, no quería vender drogas y no quería ser prostituta, y así que decidí bailar desnuda. En ese momento estaba yo gorda, descubrí que puedes ser stripper aunque estés gorda, me mudé a Los Ángeles y me desnudaba en el Jumbo's Clown Room, o trabajaba en otro club llamado El Séptimo Velo, y poco a poco Courtney comenzó por primera vez en su vida a ahorrar.
con la eterna esperanza de fundar una banda con ese dinero. Y justo en ese momento, Courtney tuvo su primer acercamiento, no con la industria de la música, sino con la industria del cine, porque Courtney, además de su trabajo como stripper, empezó a encontrar trabajo como extra. Y su aspecto radical, violento y punk llamó la atención de Alex Cox, que en ese momento estaba dirigiendo una película biográfica de los ídolos punk Sid y Nancy. Courtney audicionó y Cox se enamoró de ella a tal grado que, sin tener experiencia alguna en la actuación, le ofreció el rol de la inseparable amiga de Nancy en la película. Courtney se sentía insegura con su cuerpo, con su personalidad y con la gente que la rodeaba, pero pensó que tal vez no era la música, sino el cine lo que en realidad tenía que hacer. Así que tomó los $20,000 que le pagaron por Sid y Nancy y empezó a asistir a todas las audiciones que podía. Pero su figura, su cara, su agresividad y su actitud no le daban mucho margen de acción en cuanto a roles se refiere. Brian Cox le dio el papel femenino protagónico de Straight to Hell, pero la película fue pésimamente recibida. Y después de unos meses de decepciones, Courtney decidió regresar a su sueño original. Y en la revista Recycler puso un anuncio que decía: quiero formar una banda. Mis influencias son Big Black, Los Stooges, Sonic Youth y Fleetwood Mac. Y solo una persona respondió al anuncio: el guitarrista Eric Erlandson. Eric recuerda su primer encuentro con Courtney en una cafetería y decía: en cuanto la vi pensé, oh no, ¿en qué me estoy metiendo? Pero Courtney de inmediato lo vio y le dijo que él era el indicado. Follaron durante varios meses mientras planeaban el inicio de una banda que aún no tenía nombre, pero que llevaría como centro la poesía y la personalidad de Courtney. Eric consiguió que los Red Hot Chili Peppers les prestaran un pequeño espacio de ensayo que tenían en Hollywood, y durante el día los dos ensayaban y escribían sin parar. Por las noches, Courtney volvió a desnudarse por dinero y todo lo que ganaba lo invertía en comprar amplificadores y el sistema de sonido de una banda que aún no tenía nombre. Cuando los primeros sencillos de Hole empezaron a hacer ruido en la escena indie de Los Ángeles, todo mundo pensaba que Courtney había nombrado hacia la banda como una especie de obsceno innuendo sexual. Sin embargo, el nombre de la banda había surgido de una conversación que Courtney tuvo con su madre después de años de no hablarle, en la que por teléfono Linda le dijo: Courtney, you can't have a hole running through you all the time. Courtney, no puedes tener un agujero dentro de ti todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de su dura infancia, de su terrible adolescencia y de la maldición que pesaba sobre todas las primogénitas de su linaje familiar, Courtney jamás podría haber imaginado lo que la vida le tenía preparado. El agujero que tenía dentro de ella, lejos de desaparecer, comenzaría a crecer y a crecer hasta devorarla por completo. Nos vemos en la segunda parte de esta historia.